¿Qué tal, gente de Proyecto FI? En este video estaremos tratando tres temas concernientes a la materia de cálculo diferencial. Los temas son los siguientes. En este video vamos a hablar sobre la definición de la derivada, sobre la derivación utilizando la regla de la cadena y vamos a obtener la derivada de las identidades trigonométricas fundamentales. Por notación sabemos que la derivada se designa de las siguientes maneras: f de x, derivada de y sobre derivada de x o y'. Ahora bien, la definición de derivada nos dice que si y es igual a f de x, entonces la derivada con respecto a x se define como la derivada sobre la derivada de x, que es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo esto sobre h. Tenemos que esto es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta x menos fx, todo esto sobre delta x, y aquí es donde h toma el valor de delta de x. Como podemos notar, la notación de derivada de y sobre derivada de x es la más acercada o la más parecida a nuestra definición de derivada. Entonces tenemos que f de x es igual, como podemos ver, aquí tenemos términos semejantes, entonces los vamos a sumar y esto nos quedaría como 4x cuadrada más 4x más 3. Gracias a las fórmulas que nos han proporcionado en años anteriores, en la prepa por ejemplo, sabemos que esto es igual a f' de x es igual a 8x más 4. Lo importante es saber cómo llegamos a este resultado, y utilizando la definición de derivada vamos a comprobarlo. Entonces tenemos nuestra definición de derivada, que es el límite cuando delta de x tiende a 0. Vamos a sustituir este término x más delta x en nuestra x, entonces nos quedaría 4 que multiplica a x más delta de x al cuadrado más 4, y de nuevo sustituimos x más delta de x más 3, y ahora le restamos la función original, que sería menos 4x cuadrada más 4x más 3, todo esto entre paréntesis, y esto va dividido sobre delta de x. Ahora, resolviendo todas las operaciones que tenemos aquí, esto nos va a quedar como el límite cuando delta de x tiende a 0 de, esto nos queda como 4 que multiplica a x cuadrada más 2x delta x más delta x cuadrada más 4x más 4 delta x más 3 menos por más es menos 4x cuadrada, menos por más sigue siendo menos 4x, y menos por más es menos, y nos queda menos 3. Todo esto sobre delta de x. Desarrollando nuestras operaciones nos queda lo siguiente. El paso a seguir es eliminar términos semejantes y posteriormente dividir todo sobre delta de x. Vamos a hacerlo. Aquí tenemos un 4x positivo y un 4x al cuadrado negativo, así que estos se van. Tenemos un más 3 y un menos 3, se van. Tenemos un 4x y un menos 4x, se van. Entonces nos queda la siguiente forma:
límite cuando delta de x tiende a 0 de 8x delta x más 4 delta x al cuadrado más 4 delta x, todo esto sobre delta de x. Ahora, dividiendo cada uno de nuestros términos sobre delta x, nos va a quedar lo siguiente: el límite cuando delta de x tiende a 0 nos va a quedar 8x más 4 delta x más 4. Al evaluar el límite de nuestro resultado, nos va a quedar lo siguiente: tenemos que el límite cuando delta de x tiende a 0 es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de 8 por el límite cuando delta de x tiende a 0 de x más el límite cuando delta de x tiende a 0 de 4 por el límite cuando delta de x tiende a 0 de delta x más el límite cuando delta de x tiende a 0 de 4. Ahora, al evaluar nuestros límites y sustituyendo delta x cuando tiende a 0, nos queda lo siguiente: el límite de 8 que multiplica el límite de x no depende de delta de x, así que esto nos queda como f' de x es igual a 8 por x, nos queda 8x. Ahora, aquí como tenemos que delta de x depende de 0, entonces al multiplicar 4 por delta de x es como multiplicar 4 por 0, nos da 0, eliminamos todo esto y seguimos con el siguiente límite que nos queda, que el límite de 4 cuando delta de x tiende a 0 no depende del 4 de delta de x, entonces este límite vale 4. Nuestro resultado es f' de x es igual a 8x más 4. Si lo comparamos con la fórmula que utilizamos al principio para derivar, el resultado era el mismo. La derivada de una función compuesta es el conocido como regla de la cadena. ¿En qué consiste esto? Si tenemos una función que depende de f o de g y esta a su vez depende de x, entonces tenemos una función compuesta. Si tomamos g de x común, seguimos teniendo la misma función compuesta donde f depende de g y esta a su vez depende de x. Ahora, si queremos hallar la derivada de g con respecto a u, sabemos por definición que va a ser igual a la derivada de f en u. Sustituyendo la u por g de x va a ser igual a f' de g de x. Ahora, si derivamos en u, que es igual a g de x, lo que tenemos es que la derivada de u con respecto a x va a ser igual a g' de x. Entonces vamos a definir esta primera derivada como exterior y esta como una derivada interior. Ahora, si queremos saber la derivada de y con respecto de x, sabemos que es f de g de x. Entonces esto va a ser igual a la derivada exterior, que es la derivada de y con respecto a u, por la derivada interior, que es la derivada de u con respecto a x. Bien, ahora que conocemos la definición de la regla de la cadena, vamos a resolver un ejercicio utilizando lo que ya sabemos. El ejercicio es y es igual a x cuadrada, 4x cuadrada más 3x, todo esto elevado al cubo.
Si por definición obtuvimos que la derivada de y va a ser igual a la derivada exterior por la derivada interior, entonces lo podemos escribir como n, donde n es el superíndice que tiene nuestra función, por u, donde u es nuestra función, a la n menos 1. Todo esto multiplicado por la derivada interior, que en este caso es de 4x cuadrada más 3x. Sabemos que n va a ser igual a 3, u es igual a 4x cuadrada más 3x. Lo que nos falta para poder terminar nuestra fórmula es de encontrar la derivada de u, que por definición sabemos que es igual a 8x más 3. Ahora, como ya conocemos todos los elementos que vamos a necesitar en nuestra fórmula, lo que sigue es sustituir en esta, para que nos quede de la siguiente manera. N es igual a 3. U a la n menos 1 va a ser igual a 4x cuadrada más 3x. Todo esto a la n es 3 menos 1, sería el cuadrado, por la derivada de u. Ahora, ya tenemos expresada nuestra derivada de esta manera. Para simplificarla, podemos multiplicar el 3 por el 8x más 3, para que no desarrollemos este binomio al cuadrado. Entonces nos quedaría de esta manera. Ahora, ya multiplicamos el 3 por 8x más 3, entonces lo que nos queda es la derivada de nuestra función. Utilizamos la regla de la cadena y nos va a quedar como 24x más 9. Todo esto multiplicado por 4x cuadrada más 3x elevado al cuadrado. De esta forma es como se llega a la derivada de una función compuesta utilizando la regla de la cadena. Ahora bien, vamos a explicar de dónde viene el resultado de nuestras identidades trigonométricas elementales usando la definición de derivada. Teniendo nuestro triángulo rectángulo, sabemos que el seno de alfa es igual a A sobre C, que el coseno de alfa es igual a B sobre C, y así sucesivamente. Ahora, ¿de dónde viene el resultado de seno de x? En esta tabla tenemos el resultado de cada una de nuestras identidades. Así que, como ya dije, usando la definición de derivada, que es el límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x, todo esto sobre delta de x. Usando esta definición llegaremos a estos resultados. Ahora, teniendo la definición de derivada y nuestra función, vamos a proceder a sustituir. Esto quedaría como el límite cuando delta de x tiende a 0 de seno de x más delta x menos el seno de x. Todo esto sobre delta x. Ahora, por suma de senos sabemos que el seno es a más b. Esta es nuestra suma de senos. Esto es igual a seno de a por coseno de b más coseno de a por coseno de b, por seno de b, perdón.
Ahora, teniendo la suma de senos, vamos a sustituir en nuestra función y esto nos quedaría como el límite cuando delta x tiende a 0 del seno de x por el coseno de delta x más el coseno de x por el seno de delta x menos nuestra función original que es seno de x. Todo esto dividido por delta x. Seguimos resolviendo nuestro ejercicio agrupando términos y esto queda como el límite cuando delta x tiende a 0 del seno de x que multiplica coseno de delta x y aquí tenemos esta propiedad. Si multiplicamos el seno por menos 1 nos da menos seno, entonces ponemos el menos 1 aquí. Todo esto sobre delta de x más el seno de delta de x por el coseno de x. Todo esto sobre delta de x. En estos términos vamos a separarlos por propiedad de límites. Este signo menos va a pasar directamente al límite de nuestra función y será el límite cuando delta x tiende a 0, sin olvidar el signo menos que ya tenemos aquí, de 1 menos el coseno de delta x sobre delta x por el límite cuando delta x tiende a 0 de seno de x más el límite cuando delta x tiende a 0 de seno de delta x sobre delta x por el coseno de x, no, por el límite cuando delta de x tiende a 0 del coseno de x. Ahora, por propiedades sabemos que 1 menos el coseno de delta x sobre delta x es igual a 0. Y aquí tenemos igual por propiedad que seno de delta x sobre delta x es igual a 1. Ahora, evaluando los límites, esto va a ser igual a menos 0, porque lo tenemos indicado aquí en el límite, por el seno de x, más aquí, esto tenemos 1, como ya lo habíamos dicho, por aquí coseno de x no depende de delta de x, entonces ponemos coseno de x. Ahora, haciendo las operaciones pertinentes, tenemos que menos 0 multiplicado por el seno de x es igual a 0, más 1 multiplicado por el coseno de x es igual a coseno de x. Este es el resultado de nuestra derivada de seno de x. Por lo tanto, tenemos que la derivada de seno de x es coseno de x. Y así llegamos al resultado por medio de la definición de derivada. Para poder evaluar coseno de delta de x más delta de x, tenemos una propiedad que nos dice que si tenemos el coseno de a más b va a ser igual a el coseno de a por el coseno de b menos el seno de a por el seno de b. Ahora, si conocemos esto,
lo vamos a sustituir con los valores de x y de delta x, que nos va a quedar de la siguiente manera. El límite cuando delta de x tiende a 0 del coseno de x por coseno de delta x menos el seno de x por el seno de delta x menos el coseno de x sobre delta de x. Ahora que ya tenemos toda esta expresión, lo que sigue es acomodarla de otra manera utilizando las propiedades de los límites, y nos va a quedar de la siguiente manera. El límite cuando delta de x tiende a 0 del coseno de x por el coseno de delta x menos 1. Menos 1 porque si multiplicamos el coseno de x por menos 1 nos va a dar igual al menos coseno de x. Todo esto sobre delta de x menos el límite cuando delta de x tiende a 0 de seno de x por el seno de delta x sobre delta x. Ahora, como ya obtuvimos toda esta expresión, lo que sigue es reducirla aún más para que podamos aplicar mejor las propiedades de derivada. Esto lo podemos hacer de la siguiente manera. El límite va a quedar con un signo negativo. ¿Por qué? A la hora de acomodar el 1 con un signo positivo y el coseno de x con un signo negativo, entonces tenemos que poner un límite negativo para que a la hora de multiplicar vuelva a cambiar los signos y nos quede de la manera que lo tenemos inicialmente. Entonces va a quedar como menos el límite cuando delta de x tiende a 0 de 1 menos el coseno de x sobre delta de x por el límite cuando delta de x tiende a 0 del coseno de x. Esto menos el límite cuando delta de x tiende a 0 de seno de delta x sobre delta x por el límite cuando delta de x tiende a 0 de seno de x. Y llegamos a este punto. Hay una de entre tantas propiedades de funciones trigonométricas que existen, una que nos dice que si tenemos 1 menos el coseno de delta x sobre delta de x va a ser igual a 0. Entonces aquí tenemos esa propiedad, por lo tanto esto se convierte en un 0. Ahora, otra propiedad nos dice que si tenemos el seno de delta x sobre delta de x va a ser igual a 1. Como aquí tenemos esta propiedad, entonces toma valor de 1. Lo que sigue es evaluar los límites. Entonces, tenemos que menos el límite cuando delta de x tiende a 0 de 0 por el límite cuando delta de x tiende a 0 del coseno de x menos el límite cuando delta de x tiende a 0 de 1 por el límite cuando delta de x tiende a 0 del seno de x. Si continuamos, vamos a obtener que 0 no depende de delta de x.
por lo tanto va a quedar menos 0 por coseno de x tampoco depende de delta de x, entonces va a ser coseno de x menos 1 es una constante, entonces el límite no se puede evaluar ahí, se queda igual por el límite del seno de x, que de igual modo no depende de delta de x, y va a ser seno de x. Ahora, reduciendo esto, 0 por coseno de x nos va a dar 0, y menos 1 por seno de x nos va a dar menos seno de x. Entonces, la derivada de la función coseno va a ser igual a menos seno de x. Ahora toca el turno de obtener la derivada de la identidad tangente. Utilizando la definición de derivada que ya conocemos, sabemos que va a quedar como el límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos fx, todo esto sobre tangente de x. Ahora, si sustituimos la tangente dentro de nuestra definición, nos va a quedar como tangente de x más delta x menos tangente de x sobre delta de x. Esto es un límite cuando delta x tiende a 0. Ahora, para poder efectuar esta suma de tangentes, lo que nos queda es, por definición, 1 más la tangente de x más la tangente de delta x sobre 1 menos la tangente de x por la tangente de delta x. Entonces, como ya tenemos la suma de tangentes aquí, y aquí está nuestra definición, lo que hacemos es restar la tangente de x que aquí tenemos y dividir todo sobre delta de x. Ahora, una vez que tenemos esto, llegar hacia el resultado, hacia la derivada de la tangente, utilizando esta expresión va a ser muy difícil y el proceso es muy largo. Sin embargo, nos podemos dar cuenta con las identidades trigonométricas que aquí tenemos que la tangente es igual a el seno, la tangente de x es igual al seno de x entre el coseno de x. ¿Por qué? Sabemos que el seno de x es igual a entre c, y que el coseno de x es igual a b entre c. Ahora, si hacemos esta división, cancelamos x y nos va a quedar a sobre b. La tangente de x es igual a sobre b. Entonces, ahora podemos ver a nuestra tangente de x como la división de seno de x entre coseno de x. Una vez que tenemos esta identidad, lo que hacemos es ocupar esta fórmula para obtener la derivada de una forma más fácil, y queda de la siguiente forma. Coseno va a tomar el valor de v, entonces va a quedar coseno de x por la derivada de u, que es seno de x. Ya vimos anteriormente que la derivada de seno de x es igual al coseno de x. Todo esto menos u, que es seno de x, por la derivada del coseno de x, que de igual forma ya lo vimos anteriormente y es igual a menos seno de x. Todo esto entre v al cuadrado, v es coseno de x, entonces coseno cuadrado de x. Si simplificamos esto, nos va a quedar como el coseno cuadrado de x menos por menos, perdón, es igual a más
el seno cuadrado de x sobre el coseno cuadrado de x. Ahora, hay una identidad que ya está definida que nos dice que si tenemos el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x va a ser igual a 1. Entonces, sustituimos y nos queda como 1 sobre el coseno cuadrado de x. Entonces, hay otra identidad que nos dice que si tenemos 1 sobre el coseno cuadrado de x es igual a la secante cuadrada de x. Y de este modo llegamos a que la derivada de la tangente es igual a la secante cuadrada de x.